Renata Álvarez, de 19 años, entró en la tienda de doña Matilda Salvatierra solo para pedir un empleo, porque en su casa ya faltaba comida y su padre, Justino Álvarez, se había afundado en deudas y bebida. Era su cumpleaños, y aunque él había prometido un vestido, Renata sabía que ese regalo nunca llegaría. Al rozar con los dedos la tela de un vestido azul, Matilda avanzó furiosa y gritó: «¡Quita las manos, ladrona!», empujándola hacia afuera. La joven cayó de rodillas en la plaza, raspándose las manos. La gente se acercó murmurando insultos. «Eres indigna». Renata suplicó: «Solo vine a pedir trabajo, señora. No intenté robar, por favor, créame». En ese instante, don Alejandro Montero, alto, fuerte y conocido como el hombre más influyente y admirado de Villafuerte, se detuvo ante la confusión. Su porte elegante y su mirada firme hicieron disminuir el murmullo cuando se acercó. Con voz profunda e imponente preguntó: «¿Qué está pasando aquí?». Matilda Salvatierra respondió sin dudar: «Sorprendí a esta muchacha intentando robar un vestido en mi tienda». El pueblo repitió la acusación, cada uno aumentando la humillación. Renata negaba entre lágrimas, y Justino Álvarez apareció tambaleando diciendo: «¿Quién tocó a mi niña?», antes de caer al suelo desatando risas crueles. Antes de continuar con la historia de hoy, quiero decirte: sean muy bienvenidos al canal Amor y Romance de Época. Les agradezco de corazón por estar aquí conmigo en un momento tan intenso. Escriban en los comentarios desde qué rincón del mundo nos escuchan. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Y aprovechen para suscribirse al canal, porque aún tenemos muchos relatos fuertes y emocionantes para vivir juntos. Ahora sigamos, porque el destino de esta joven está a punto de tomar un rumbo que nadie imagina. Alejandro observó la escena con la mandíbula tensa, encarando a Matilda y a las personas que se burlaban de Renata y del padre caído. No habló de inmediato, solo analizaba cada gesto injusto con una mirada penetrante. Renata intentaba ponerse de pie, pero sus manos heridas temblaban y nadie se ofrecía a ayudarla. Matilda cruzó los brazos, orgullosa del caos que había creado. Justino intentaba levantarse, llamando a su hija mientras el pueblo reía, y Alejandro, en silencio, ya tomaba su decisión. Matilda volvió a acercarse a Renata y, señalándola con el dedo, dijo en voz alta: «Gente como tú debería tener prohibida la entrada a una tienda fina». El comentario arrancó murmullos de aprobación. Renata cerró los ojos, sintiendo la humillación quemarle por dentro. Alejandro dio 2 pasos al frente, su sombra cubriendo parte de la plaza. Sus ojos oscurecieron con una mezcla de indignación y autoridad. Miró primero a Renata y luego a Matilda. Entonces abrió la boca para hablar, ya no como espectador, sino como alguien que no toleraría la injusticia. «Basta». La palabra de Alejandro cortó el aire, haciendo callar la plaza. Se agachó y tomó la mano, herida de Renata, ayudándola a levantarse con firmeza y respeto. «Ninguno de ustedes tiene derecho a humillar a esta joven». Su tono era bajo, pero cada sílaba retumbaba. Matilda intentó justificarse. «Don Alejandro, yo la vi tocando». «Tocar no es robar», la interrumpió él. El pueblo intercambió miradas, algunos avergonzados. Justino, sentado en el suelo, lloraba en silencio. Alejandro continuó: «Matilda Salvatierra, levantar un falso contra alguien sin permitir que hable es una actitud pequeña». Matilda palideció tragando en seco. Algunos vecinos comenzaron a alejarse, temerosos de prolongar la vergüenza colectiva. Renata, de pie junto a él, respiraba con dificultad, sin creer que alguien tan importante la defendiera. Alejandro recorrió la multitud con la mirada, obligando a todos a bajar la cabeza. Un silencio pesado cayó sobre la plaza, y entonces llegó la frase que lo cambiaría todo. «A partir de este momento, Renata Álvarez está bajo mi protección. Me la llevaré a mi casa». Los presentes abrieron los ojos, escandalizados. Matilda murmuró: «¿A su casa? Pero, ¿por qué?». Alejandro respondió: «Porque no merece ser tratada así, y porque yo decido quién entra y quién sale de mi hogar». Renata llevó la mano al pecho, sorprendida y confundida.
No puedo aceptar. Mi padre me necesita, susurró ella. Pero Alejandro negó con firmeza. No diga nada ahora. Justino intentó ponerse de pie tropezando. Mi niña, no te vayas. Yo puedo cuidarte. Alejandro se acercó a él y habló con firmeza, pero con respeto. Don Justino, váyase a casa. El pueblo calló. Báñese, límpiese, luego venga a buscarme. Su hija no merece verlo así. Justino tragó el llanto y asintió, avergonzado. Renata lloró al verlo en ese estado, pero Alejandro tomó su brazo con delicadeza, guiándola lejos de la plaza. Toda Villafuerte observaba. La colocó en su carruaje y emprendieron el camino hacia la propiedad Montero, escuchándose solo el sonido de los cascos de los caballos. Las tierras eran amplias, hermosas, llenas de vida. Un contraste doloroso con la miseria en que Renata vivía. Al llegar a la casa principal, Alejandro abrió la puerta y permitió que ella entrara primero. El interior estaba iluminado, era acogedor, con un suave aroma a flores del campo. Renata respiró hondo, intentando entender por qué él hacía tanto por ella. Alejandro la observaba con atención serena. Mi madre, doña Hortensia Montero, está muy enferma, señorita, explicó él, cruzando las manos a la espalda. Necesito a alguien bondadoso, paciente y honesto para cuidarla. Renata abrió los ojos, incrédula. ¿Yo? Alejandro asintió. Quiero ofrecerle un empleo, pero tendría que vivir aquí. Podrá visitar a su padre una vez por semana. El corazón de Renata dio un salto, sin saber si aquello era salvación o sacrificio, y así, sin darse cuenta, su destino ya estaba siendo tejido. Renata permaneció inmóvil por unos segundos después de oír la propuesta, sintiendo el peso de aquellas palabras resonar dentro de ella. La sala silenciosa parecía observar su respuesta, y el suave aroma de té que venía del pasillo le daba un extraño consuelo. Alejandro Montero la aguardaba con postura serena, pero con la mirada firme de quien no hacía ofertas a la ligera. Renata respiró hondo, con las manos aún ardiendo por las heridas de la plaza. Si puedo ser útil, acepto, señor, dijo con voz baja pero decidida. Ella y su padre necesitaban dinero, y allí, con el corazón acelerado, su nueva vida comenzaba. Alejandro soltó un leve suspiro de alivio, casi imperceptible. Entonces ven, quiero presentarte a mi madre. Caminó adelante, y Renata lo siguió por un corredor iluminado por ventanas altas que dejaban entrar la luz dorada del atardecer. El piso de madera brillaba bajo sus pasos temblorosos. Ella sentía miedo de ser rechazada por la madre de Alejandro o de no cumplir con lo que esperaban de ella. Percebendo su tensión, él suavizó la voz. Es dulce, pero está muy débil. Háblale siempre con calma. Al acercarse a la puerta del cuarto, Renata escuchó una tos frágil, casi un susurro desgastado por el tiempo. Alejandro golpeó suavemente y entró, sosteniendo la puerta para que ella pasara también. La habitación era amplia, con cortinas claras que se movían con la brisa suave y un aroma a lavanda que llenaba el aire. En la cama, recostada sobre almohadones bordados, estaba doña Hortensia Montero, una mujer de expresión delicada y mirada bondadosa. Sus cabellos grises estaban recogidos en un moño simple, y sus ojos brillaron al ver a su hijo. «Mamá, esta es Renata Álvarez», presentó Alejandro, acercándose al cabecero. «Ella nos ayudará de ahora en adelante». Hortensia levantó los ojos débiles hacia la joven y le sonrió con dulzura. «Bienvenida, hija mía». Renata sintió el pecho apretarse al escuchar aquella palabra que hacía tanto no oía con cariño. Se acercó despacio, sosteniendo la falda con timidez. «Es un honor ayudarla, doña Hortensia». La señora asintió y tocó su mano con suavidad. Aquel simple contacto hizo arder lágrimas en los ojos de Renata, que desvió la mirada para no mostrar tanta emoción. Alejandro observaba la escena con un brillo discreto, reconociendo que había tomado la decisión correcta. «Renata se instalará en el cuarto del corredor lateral»,
dijo él, y comenzará mañana temprano, siguiendo las instrucciones de la enfermera Pilar. Hortensia sonrió, aprobando cada palabra de su hijo. Renata solo asintió, sintiendo cómo sus nervios se calmaban poco a poco en ese ambiente tan distinto de su vida anterior. Hortensia entonces pidió: «Alejandro, querido, ayúdame a sentarme un poco». Él se acercó y le ofreció el brazo con una ternura rara en un hombre tan imponente. Renata observó aquel gesto y sintió nacer un profundo respeto por él. Mientras la madre cambiaba de posición, una brisa entró por la ventana trayendo el aroma de las rosas del jardín. Hortensia miró a Renata con ternura. «Sé que estás asustada, hija mía. No sé qué te ocurrió, pero el corazón que llega herido suele ser el que más cura». Renata bajó los ojos, demasiado emocionada para responder. Después de unos minutos, Alejandro hizo una señal para que Renata lo acompañara nuevamente hacia el pasillo. Cuando llegaron a un punto más silencioso, él se detuvo y se volvió hacia ella con seriedad. «Renata, lo que pasó hoy no debería haber pasado». Ella levantó la mirada, sorprendida por la suavidad de su tono. «Conozco muy bien a la señora Matilda. Siempre ha despreciado a la gente humilde». Habló sin titubear. «Y lo que hizo contigo fue pura maldad, solo para llamar la atención». Los ojos de Renata ardieron, recordando las risas crueles de la plaza. «Te traje porque esas mujeres te habrían destrozado», completó. Ella respiró hondo, luchando para que su voz no se quebrara. «Gracias, señor. Nadie nunca me había defendido así». Alejandro mantuvo la postura firme, pero en sus ojos había un brillo de compasión. Continuaron caminando hasta una sala menor. Alejandro le indicó una silla. «Siéntate un momento». Renata obedeció, aún con el corazón acelerado. «La enfermera Pilar vendrá esta noche», explicó. «Ella te enseñará todo sobre los cuidados de mi madre, horarios, medicinas, alimentación». Renata escuchó con atención, tratando de memorizar cada detalle. «Yo no quiero decepcionarlos», murmuró. «Y no lo harás», aseguró Alejandro. Se recostó ligeramente en una mesa cercana y continuó. «Mañana temprano, antes de comenzar las tareas, puedes ir a tu casa a buscar lo que necesites». Antes de que siguieran hablando, pasos apresurados resonaron por el corredor y la gobernanta, una señora de unos 50 años llamada Teresa, apareció con expresión respetuosa. «Disculpe interrumpir, patrón, pero la señorita Elena acaba de llegar». Renata sintió el estómago encogerse. Alejandro cerró los ojos un instante, como quien reorganiza pensamientos. «Gracias, Teresa. Ya voy». Luego se volvió hacia Renata con gentileza firme. «Teresa te mostrará tu cuarto». La joven asintió, nerviosa pero confiando en su decisión. Teresa le sonrió con simpatía cálida. «Ven, niña, te enseñaré todo». Su tono era dulce, muy distinto del ambiente tenso de la plaza horas antes. Renata la siguió sintiendo que aquella mujer le transmitía seguridad. «Bienvenida, ¿sí? Aquí todos nos conocemos y nos ayudamos», dijo la gobernanta mientras caminaban. El corredor parecía menos intimidante acompañada de ella. «Te adaptarás pronto, no te preocupes», añadió. Renata le devolvió una sonrisa tímida. Atravesaron una puerta lateral que daba acceso a los aposentos de los empleados. El espacio era limpio, ventilado y ordenado, con aroma a jabón y madera fresca. «Tendrás privacidad aquí, hija mía», dijo Teresa, abriendo la puerta del cuarto. Renata observó el lugar simple pero acogedor, sintiendo un alivio inesperado. «Es más bonito que todo lo que he tenido», confesó. Teresa apretó su hombro con cariño. «Y ahora es tu rinconcito». Mientras acomodaba un cojín sobre la cama, Teresa continuó en tono confidencial. «El patrón es serio, eso es cierto, pero es un buen hombre». Renata escuchó con atención, absorbiendo cada palabra. «Protege a quien está bajo este techo, lo verás con tus propios ojos». La joven respiró hondo, aliviada. «Quiero mucho que esto salga bien. Necesito este trabajo», admitió. «Va a salir bien. Tú eres la hija de Justino, ¿verdad?», preguntó la gobernanta.
Renata respondió, «Sí, él es un buen hombre, pero está atrapado por la bebida». Antes de irse, Teresa sonrió con más calidez. «Y los viernes hacemos una fogata detrás del establo». Renata levantó los ojos curiosa. «¿Fogata?» «Sí, cantamos, comemos, conversamos, y te va a ayudar a hacer amistades». Renata sintió abrirse algo suave dentro de ella, como si finalmente hubiera espacio para un poco de paz. «Me encantaría participar». «Entonces, estás invitada, niña, es mañana», respondió Teresa. Esa noche, Renata pasaba un paño delicadamente sobre la peinadora del cuarto cuando oyó unos golpecitos suaves en la puerta. Era Teresa, con su semblante amable de siempre. «Renata, la enfermera Pilar ha llegado. Ven conmigo a la biblioteca». Renata asintió y la siguió por el corredor iluminado por lámparas tenues. Su corazón se aceleraba ante la responsabilidad que se acercaba. La biblioteca, amplia y silenciosa, parecía respirar sabiduría. Allí una mujer de mediana edad sonrió al verla. «Debe ser Renata Álvarez», dijo Pilar Guzmán, extendiendo la mano con calidez. «Yo soy quien cuida de la salud de doña Hortensia». Renata estrechó su mano con respeto. Pilar abrió un cuaderno grueso, lleno de anotaciones. «Vamos a repasar las rutinas, horarios de los medicamentos, compresas, alimentación, cambios de ropa». Su manera tranquila hacía que todo pareciera más sencillo. Renata escuchaba con atención, absorbiendo cada detalle. Pilar le mostró dónde estaban los frascos, qué infusión calmaba los dolores y la forma delicada de apoyar a Hortensia al sentarse. «Es buena, querida. Solo sufre mucho», dijo con ternura. Renata sintió el pecho apretarse de empatía. «Haré todo como usted indicó». Pilar sonrió satisfecha. «Te irá muy bien y cualquier cosa. Estoy por aquí durante la noche». Las dos salían de la biblioteca justo cuando Alejandro apareció en el corredor acompañado de una mujer rubia, elegante y refinada. «Renata, esta es Elena Villaseñor, mi prometida». Elena sonrió apenas con los labios, evaluando a Renata de pies a cabeza. «Tan joven», murmuró sin siquiera saludarla. «¿Estás seguro, Alejandro, de que ella es capaz de cuidar a tu madre?» Había veneno debajo de aquella voz dulce. Renata sintió el rostro arder de vergüenza, pero mantuvo la postura. Pilar observaba en silencio. Alejandro enderezó los hombros con la mirada firme. «Elena, quien elige a mis empleados soy yo, especialmente a quien cuidará de mi madre». La rubia alzó el mentón, ofendida por la firmeza de él. «No quise interferir, pero parece apresurado». Alejandro la cortó nuevamente, con un tono seco. «Ya está decidido». El aire se volvió pesado, el silencio casi tangible. Elena respiró hondo, ajustó el guante y dijo, «Muy bien, entonces me retiro». Había desagrado en cada gesto. «Buenas noches», dijo Elena con frialdad antes de alejarse por el corredor. Alejandro la observó hasta que desapareció de vista y luego volvió la mirada hacia Renata. «No le hagas caso. Elena tiene opiniones demasiado fuertes». Renata intentó sonreír, tímida. «No se preocupe, señor. Estoy aquí para trabajar». Él asintió con suavidad. «Es lo que necesito. Buen descanso, Renata». La joven hizo una reverencia discreta antes de seguir con Pilar y luego dirigirse a su cuarto. Al acostarse, Renata quedó mirando el techo mientras la casa silenciosa parecía acogerla e inquietarla al mismo tiempo. La imagen de su padre cayendo en la plaza volvió a su mente como una sombra insistente. Él solo en la casa. ¿Y si estaba mal? ¿Y si había vuelto a beber? El peso de la nueva responsabilidad se mezclaba con la culpa antigua, pero ella necesitaba trabajar. Se giró hacia un lado abrazando la almohada. Se durmió tarde, con el corazón dividido entre el pasado y el futuro. A la mañana siguiente, Teresa la esperaba cerca de la puerta. «La carreta está lista, niña. Ve a ver a tu padre». Renata se sorprendió al ver en los brazos de la gobernanta una cesta grande,
llena de panes, frutas, verduras y algunos legumbres frescos. «Para él», dijo Teresa. Toda la ciudad comenta: «Quise ayudar». Los ojos de Renata se humedecieron. «Gracias, Teresa. Nadie había hecho algo así por nosotros». La carreta partió suavemente. Al llegar a casa, Renata encontró todo silencioso, como siempre. Preparó un café fuerte, acomodó la cesta sobre la mesa y luego fue a despertar a su padre. «Papá, despierte». Justino abrió los ojos despacio, confundido. «Hija, ¿dónde estuviste?» Ella se sentó a su lado. «Voy a trabajar en la casa de don Alejandro. Es una oportunidad, papá. Viviré allí, pero vendré todos los domingos a pasar el día con usted». Él se frotó la frente. «Y tú traes un dinerito, ¿no?» Renata respiró hondo, firme. «No, papá, solo alimentos. Dinero, no». «Pero, hija», murmuró él, «yo necesito...» Renata lo interrumpió con dulzura firme. «Papá, lo usaría para beber. Yo vendré cada domingo con comida y para pagar las cuentas atrasadas, pero mientras tanto, usted debe cuidar la casa, arregle la huerta. Creo en usted, no beba más». Él desvió la mirada, derrotado. Renata acomodó su manta, dejando la taza de café a su lado. «Vuelvo el domingo». Antes de irse le dedicó una última mirada cargada de esperanza. De regreso a la casa Montero, Renata entró en el cuarto de Hortensia. «Buenos días, doña Hortensia. ¿Durmió bien? ¿Empezamos?», preguntó Renata. La luz suave iluminaba el rostro frágil de la señora, que sonrió al verla. «Dormí más o menos. Y tú estás más tranquila hoy. Teresa me contó sobre Matilda. Esa mujer es una víbora». Renata sonrió, dijo que estaba bien y la ayudó a incorporarse. Le peinó el cabello y le ofreció el té. Hortensia, de buen humor, comentó: «Eres muy joven para quedarte encerrada con una vieja moribunda». Renata sonrió. «Ni lo diga, doña Hortensia. Soy yo quien agradece estar aquí». Doña Hortensia, pese a su fragilidad, no soportaba quedarse en un solo lugar. Intentaba cambiar de posición a cada instante, pidiendo almohadas diferentes y después devolviéndolas, siempre con una ligera impaciencia. La tos aparecía de repente, cortando el aire y obligando a Renata a sostenerla con sumo cuidado. Aunque cansado, había dulzura en cada tarea. Renata recordaba las instrucciones de Pilar y las repetía mentalmente. En cada gesto sentía que debía rendir, y lo haría. Hortensia a veces se irritaba con sus propias limitaciones, golpeando el brazo de la silla y diciendo: «Mi cuerpo ya no me obedece, niña». Renata respondía con calma: «Estamos aquí para ayudarla, doña Hortensia». La señora suspiraba y dejaba que la apoyara. Entre una compresa y otra, contaba historias antiguas de la casa, siempre con un humor fino. La tarde transcurrió así, entre cuidados y conversaciones. Cuando Pilar entró en la habitación al anochecer, Renata por fin sintió el peso del día sobre los hombros. Estaba exhausta. Al cerrar la puerta detrás de sí, encontró a Teresa en el corredor, con una sonrisa cómplice. «Niña, ve a arreglarte. En 30 minutos paso por tu cuarto». Renata parpadeó, sorprendida. «¿Para qué?» «La fogata de los viernes. ¿O creías que te librarías de eso?». El recuerdo le calentó el pecho. Era como si alguien le abriera una pequeña ventana de alegría después de un día tan largo. «Yo... sí, iré», dijo Renata, sintiéndose parte de aquel hogar. 30 minutos después, Teresa la buscó, y juntas caminaron hasta el área detrás del establo, donde la fogata ya ardía, iluminando rostros sonrientes. Había muchos empleados. Ellas se acercaron a un grupo sentado. Renata fue presentada a 4 trabajadores que conversaban animadamente. Mateo, un muchacho alegre que cuidaba de los caballos; Clara, la cocinera de mano infalible; Rafa, encargado de las plantaciones; y Rosa, una costurera de mirada vivaz, esposa de Rafa. Todos la recibieron con simpatía inmediata. El aroma de carne asada y pan caliente flotaba en el aire.
Todos allí ya sabían quién era ella y el escándalo de la plaza con Matilda. Mateo fue el primero en comentar la escena. «Renata, aquello fue una vergüenza. Nadie merece pasar por eso». Clara asintió, cruzando los brazos. «Esa Matilda siempre se creyó reina. Si pudiera, haría arrodillar a medio pueblo». Rafa negó con la cabeza, indignado. «Tuviste suerte, Renata, y qué bueno que ahora estás aquí con nosotros». Renata sonrió tímida, aún aprendiendo a recibir bondad. Era extraño, pero agradable. Rosa entonces se acercó con su modo rápido y directo. «Trabajé con Matilda 2 años». Renata abrió los ojos, sorpresa. «Y me humilló todos los días». Rosa rió con ironía. «Mi sueño es abrir una tienda en el pueblo solo para quitarle las clientas». El grupo rió al unísono. Renata comentó: «Doña Hortensia la llamó víbora». Todos estallaron en carcajadas. «Claro que lo dijo, y no mintió», dijo Clara. Las dos fueron amigas. Menos mal que doña Hortensia se alejó. Después de algunas historias, el tema cambió a Elena. Rafa hizo una mueca. «La prometida del patrón, esa no la soporta nadie». Mateo añadió: «Tan estirada como siempre. Ojalá esa boda tarde mucho». Clara suspiró. «Nuestro patrón es tan buen hombre. Merece algo mejor». Renata escuchó en silencio, incómoda al recordar la mirada con que Elena la había examinado horas antes. Rosa tocó su brazo. «No te preocupes. Aquí a nadie le importa lo que ella piense». Renata asintió, con una sonrisa discreta. El sonido de una bandurra llenó la noche, tocada por Mateo, que dominaba el instrumento como quien respira música. Algunos comenzaron a aplaudir al ritmo, otros a cantar versos antiguos. Renata se dejó llevar por el ambiente ligero, el calor de la fogata calentándole el rostro. Las llamas se reflejaban en los ojos de los trabajadores, dando al momento una sensación de familia. El grupo miró en la dirección del camino cuando alguien se acercó desde la oscuridad. Era don Alejandro, alto, impecable, pero más relajado que como Renata lo había visto hasta entonces. Teresa se inclinó y susurró al oído de la joven: «Él aparece de vez en cuando. Quiere ver si estamos bien». Alejandro saludó al grupo, recibiendo sonrisas y respeto de todos. Cuando sus ojos se encontraron con los de Renata, el tiempo pareció disminuir su ritmo. «¿Te está gustando?», preguntó Teresa bajito, divertida. Renata solo asintió, incapaz de apartar la mirada de él. La música volvió a empezar, y el personal invitó a Alejandro a bailar. Él rió negándose al principio, pero Mateo insistió. Entonces, inesperadamente, Alejandro extendió la mano hacia Renata. «Ven». Ella retrocedió un poco, avergonzada. «Señor, yo no sé bailar». Él inclinó un poco la cabeza, con un encanto inesperado. «Entonces yo te enseño». Su mano encontró la de ella, cálida y segura, y Renata se dejó guiar al centro de la rueda, bajo el brillo anaranjado de la fogata. Renata no esperaba verlo así. Ligero, sonriendo, tan distinto del hombre serio que la había rescatado en la plaza. Alejandro colocó una de sus manos en la cintura de la joven, acercándola con cuidado para que siguiera el compás. El toque firme hizo tropezar su corazón dentro del pecho. Ella levantó los ojos y encontró los de él, y por un instante el mundo pareció reducirse. A medida que giraban lentamente, él se inclinó un poco más, guiándola con precisión. Fue entonces cuando ambos lo sintieron, una corriente cálida y silenciosa cruzando entre los dos, tan fuerte que Alejandro tensó el cuerpo. A pesar del impacto, Alejandro continuó el baile hasta el último acorde, manteniendo la postura impecable, pero con la mirada ligeramente perturbada. Cuando la música terminó, soltó la mano de Renata con delicadeza y dio un paso atrás. «Buenas noches a todos», dijo, recuperando la seriedad y alejándose antes de que su propio corazón lo delatara. Apenas desapareció entre las sombras, Rosa y Teresa corrieron hacia Renata atónitas. «Niñas, él nunca ha bailado con nadie aquí». Renata, sonrojada y sin saber dónde poner las manos, solo murmuró: Yo no sabía».
y ambas se rieron de su vergüenza. Cuando llegó el domingo, Renata salió temprano por la mañana para visitar a su padre. Al llegar encontró la puerta abierta, el aroma de café recién hecho y a Justino sentado a la mesa, bañando y con ropa limpia. La casa estaba ordenada, algo poco común de ver. «Hace 2 días que no bebo, hija», dijo él, orgulloso. Renata sonrió con ternura y lo felicitó. Dejó los alimentos sobre el mostrador. Conversaron, tomaron café, y más tarde ella preparó un almuerzo sencillo mientras hablaban sobre la semana. Luego ayudó al padre en la huerta, aunque notó que él aún no había comenzado el cuidado que había prometido. No mencionó nada, prefiriendo animarlo poco a poco. A media tarde, fue hasta la vecina para pedir que mantuviera los ojos atentos sobre Justino. Al regresar, el padre se irritó. «No necesito a la vecina encima de mí». Renata mantuvo la calma. «Sí necesita, papá, al menos por ahora». Mientras terminaban de acomodar la huerta, Justino la llamó con un tono más suave. «Hija, el domingo que viene, ¿puedes traer algo de dinero? Necesito comprar semillas, materiales». Renata entendió de inmediato el riesgo detrás del pedido. «Vamos a ver cómo se comporta esta semana, papá». Él desvió la mirada, pero no discutió. Al final de la tarde, ella se despidió con un abrazo apretado. «Vuelvo, el domingo». Minutos después ya estaba de regreso a la mansión, con el corazón dividido entre esperanza y preocupación. Al llegar a su cuarto, Renata dejó sus cosas en silencio, intentando disipar el peso del día. Después, sintió ganas de respirar un poco, y fue hasta el jardín iluminado, donde la luna ya se alzaba en el cielo límpido. Se sentó en uno de los bancos de piedra, apreciando el leve sonido de las hojas movidas por el viento. Estaba tan distraída que no percibió que, detrás de un muro, cubierto de follaje, había personas conversando. La voz de Elena surgió primero, afilada como una hoja. «Ya van 2 años, Alejandro, 2 años que espero una decisión tuya». La respuesta de él llegó firme, pero cansada. «Elena, mi madre no está bien. No puedo pensar en matrimonio ahora». Elena soltó una risa sin humor. «No es por tu madre, sé que ella me detesta. Es porque tú no me amas, Alejandro, eso es evidente». Renata contuvo la respiración, consciente de que no debería estar allí. Intentar retroceder, pisó una piedra y hizo ruido suficiente para ser notada. Elena apareció de inmediato por el lateral del muro. «¿La sirvienta ahora escucha conversaciones ajenas?», atacó. Renata sintió el rostro arder. «Perdón, señorita Elena, no sabía que estaban aquí, ya me retiro». Antes de que diera un paso, Alejandro surgió detrás de la novia, serio. «Buenas noches, Renata», la joven respondió educadamente. «Buenas noches, señor». Elena se volvió indignada. «¿En serio? ¿Ella escucha nuestra conversación íntima y tú todavía la saludas?». Alejandro respiró hondo, como quien sostiene un límite frágil. «Basta, Elena. No voy a permitir que trate a la señorita Renata de esa manera». Elena dio un paso al frente, tomada por la furia. «Yo soy tu prometida, Alejandro. Merezco respeto». Él la encaró sin vacilar. «Y todos en esta casa también lo merecen». Elena apretó los guantes, conteniendo la rabia como podía. «Muy bien, cuando decidas lo que realmente quieres, ¿me avisas?». Se dio media vuelta y salió pisando fuerte por el jardín. El silencio que quedó era demasiado pesado para que Renata lo cargara. Ella bajó los ojos, avergonzada. Alejandro pasó la mano por el cabello, exhausto. «Ya no puedo más», murmuró. Renata no supo si él hablaba consigo mismo o para ella. De cualquier forma, intentó retroceder. «Señor, debería irme». Alejandro la interrumpió con un gesto suave pero firme. «Siéntate, Renata». Ella dudó. «Después de lo que ocurrió aquí, no sé si es apropiado». Él la miró directo a los ojos. «Siéntate y cuéntame cómo fue con tu padre». Renata obedeció, sentándose junto a él en el banco. La brisa fría de la noche pasaba entre los dos como un hilo de sinceridad esperando ser tirado.
Renata contó todo en detalle. El padre sobrio, la casa ordenada, el almuerzo, la huerta, la cesta de alimentos, y también la preocupación que seguía cargando en el pecho. Alejandro escuchó con verdadera atención, como pocos hombres lo harían. «Mi madre te elogió hoy», dijo de repente. «Dijo que eres paciente como pocas». Renata abrió una sonrisa tímida. «Ella es adorable, incluso cuando está impaciente». Alejandro rió levemente. «Eres la séptima que contrato para cuidarla». «Séptima». Renata abrió los ojos. «¿Por qué? Doña Hortensia da trabajo, sí, pero es encantadora», dijo Renata. Alejandro negó con la cabeza. «Las otras nunca tuvieron tu paciencia». Hubo un silencio cargado entre ellos. Entonces, él inhaló hondo y miró hacia el jardín. «Renata, sé lo que sentiste al bailar». El corazón de ella se aceleró. Alejandro continuó. «Yo también lo sentí». Renata quedó inmóvil. No deberían tener ese tipo de conversación. Él bajó la mirada. «Perdón por irme tan rápido aquella vez. No pretendía ser grosero». La joven abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Alejandro se levantó despacio como quien retoma el control de sí mismo. «Pero quédate tranquila», dijo con voz firme. «Yo te respeto, y no puedo tener sentimientos por ti». La frase fue dita con forza, mas seu peso atingió Renata como una onda silenciosa. «Buenas noches, señorita Renata». Se alejó por el jardín iluminado. La joven quedó sola, inmóvil, sintiendo el corazón apretarse. Él tenía razón. Se conocían hacía apenas 4 días. Él era rico y prometido, y ella apenas la muchacha humilde a quien rescató en la plaza. A la mañana siguiente, cuando Renata entró en el cuarto de doña Hortensia, encontró a la señora caída en el suelo, sostenida apenas por sus manos temblorosas. «Señora», exclamó corriendo hacia ella. Hortensia suspiró, irritada consigo misma. «Intenté ir hasta la silla, pero mis piernas no respondieron». Renata la ayudó con cuidado, acomodándola de nuevo en la cama. «No haga eso solas, espere a que yo llegue. Es peligroso». Hortensia desvió la mirada, frustrada por depender tanto. Renata sabía que, más que dolor, ella sentía humillación. Esa noche, cuando Pilar vino a revisar los remedios, Renata la llamó aparte. «Pilar, ¿qué puedo hacer para ayudarla a moverse? Ella quiere tanto volver a caminar». La enfermera suspiró, pasando la mano por el delantal. «Ya intentamos medicamentos, infusiones, masajes. Nada funciona. Y ejercicios ella no consigue hacer porque apenas se levanta de la cama». Pilar miró el suelo antes de continuar. «Le falta paciencia y estímulo». Renata sintió el peso de aquella verdad caer sobre sus hombros frágiles. Entonces Pilar añadió algo que llamó su atención. «Se habla de un nuevo tipo de profesional. Los llaman fisioterapeutas». Renata frunció el ceño. «¿Fisio qué?». Pilar explicó con paciencia. «Fisioterapeuta. Personas entrenadas para rehabilitar el cuerpo, fortalecer músculos, ayudar a quien perdió movilidad. Pero es algo nuevo, casi experimental, y no conozco a ninguno por aquí». Renata quedó en silencio, reflexionando. Luego levantó la mirada. «¿Hay libros sobre eso? Podría leer». Pilar sonrió. «Buscaré algunos». Al día siguiente, Pilar trajo 3 libros gruesos. Renata agradeció con entusiasmo y pasó la semana entera devorando cada página. Durante el día, cuidaba de Hortensia con la dedicación de siempre. Por la noche, leía hasta la madrugada, estudiando técnicas, entendiendo músculos, articulaciones, movimientos posibles. Sus ojos ardían, pero ella insistía. Después de la conversación en el jardín, Renata evitó cruzarse con Alejandro, y él también evitó cruzarse con ella. Había un silencio nuevo entre los dos. El domingo, Renata visitó de nuevo al padre. Él estaba sobrio, la casa ordenada y la huerta finalmente cuidada. Había algo distinto en su mirada. Renata sintió esperanza. Dejó un poco de dinero. No mucho, solo lo suficiente para lo básico. «Voy a usarlo bien, hija», dijo Justino.
Ella le creyó por primera vez en mucho tiempo. Comenzó la nueva semana y Renata necesitaba convencer a Hortensia de intentar ejercicios. Fueron 2 días de intentos, negativas y suspiros impacientes, hasta que, finalmente, la señora cedió. Los primeros ejercicios eran simples, cosas pequeñas: mover los pies, levantar ligeramente los brazos, intentar sentarse sin apoyo. Hortensia reclamaba, perdía la paciencia, a veces lloraba de frustración. «No voy a lograrlo», decía. Pero Renata insistía con firmeza suave. «Sí lo va a lograr, señora, un poco cada día». A cada esfuerzo, Renata veía progreso, lento pero real. Y así, al final de la semana, Hortensia ya conseguía sentarse sola en la cama. Un logro enorme para quien días antes ni siquiera podía cambiar de posición sin ayuda. Alejandro notaba todo: el cuidado, el esfuerzo, la paciencia que Renata ofrecía, como quien lleva luz a un lugar oscuro. Observaba desde lejos, siempre callado, como si cualquier palabra pudiera revelar lo que intentaba esconder. Encontraba muchas veces a su madre sonriendo, algo raro en los últimos meses. La gratitud crecía dentro de él, pero junto a ella venía una advertencia incómoda. Renata estaba entrando demasiado en sus pensamientos, y eso era peligroso, para ambos. Fue en una tarde lluviosa cuando Alejandro, regresando del pueblo, vio a Justino dormido junto a la iglesia, sucio, tambaleante, con fuerte olor a alcohol. Su corazón se hundió. Sin dudar, levantó al hombre del suelo. Lo subió a su carruaje y lo llevó hasta la pequeña casa, acostándolo en la cama como si fuese un hijo pródigo. El desánimo lo invadió. Renata confiaba en él, y él había fallado. Esa noche, Alejandro pidió que Renata fuera a la biblioteca. Su tono era serio, casi tenso. Renata entró despacio, sorprendida al verlo sentado en el escritorio con las manos entrelazadas. Él se levantó cuando ella se acercó. «Renata, primero, quiero agradecerte por lo que has hecho por mi madre». Ella sonrió aliviada. «Ella ha mejorado mucho, señor. Está más fuerte». Él asintió, pero sus ojos cargaban otro asunto. «El progreso es gracias a ti, pero...» Renata sintió el aire atraparse en su pecho. «¿Pero qué, señor?» Alejandro respiró hondo, como quien prepara una herida antes de tocarla. «Necesitamos hablar sobre tu padre». Renata se congeló. «¿Mi padre? ¿Qué pasó?» Su voz era fina, asustada. Alejandro caminó hasta la ventana, mirando la noche oscura antes de responder. «Lo encontré hoy, tirado junto a la iglesia, borracho, muy borracho». Renata abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Él continuó. «Renata, no se puede confiar en él». El impacto de aquellas palabras cayó sobre ella como una ola helada. Renata apretó el vestido a la altura de la cintura intentando mantenerse firme. «Pero él estaba tan bien el domingo». Alejandro se acercó, la voz firme pero llena de compasión. «Lo sé, pero las recaídas ocurren cuando la persona no está lista». Renata sintió los ojos humedecerse, pero contuvo el llanto. El silencio entre ellos se extendió, lleno de verdades que dolían, y por primera vez desde que llegó a esa casa, Renata se sintió verdaderamente dividida entre la esperanza y la desilusión. A la mañana siguiente, antes de comenzar el trabajo, Renata decidió pasar por la casa de su padre para verificar si estaba bien. Justino abrió la puerta con ojos cansados, pero sobrio, prometiendo por 10ª vez que iba a cambiar. Renata escuchó sin creer, ofreciéndole solo una sonrisa educada. Ella sabía que algo precisaba mudar. De regreso a la mansión, sentía el corazón pesado. Al entrar en el cuarto de doña Hortensia, la encontró sentada, mirando por la ventana. «¿Estás triste, niña?», preguntó. Renata respiró hondo y contó lo que había ocurrido con su padre. Doña Hortensia tomó su mano. «Qué pena, tiene una hija maravillosa y no lo ve». Luego, con un brillo misterioso en los ojos,
anunció. Tengo una sorpresa para ti. Lentamente, sin aviso, apoyó las manos en los brazos de la cama y comenzó a levantarse. Renata llevó ambas manos a la boca, incrédula. La señora se puso de pie, sola. Hacía 2 años que no lo lograba. Doña Hortensia. Renata lloró. ¡Qué alegría! Hortensia sonrió con orgullo. Con apoyo en la pared, caminó despacio hasta la poltrona, cada paso más firme que el anterior. Yo le agradezco que Alejandro te haya traído aquí. Renata la abrazó emocionada, sintiendo que presenciaba un milagro construido día tras día. Pero la puerta se abrió interrumpiendo la escena. Era Elena, con expresión amarga. ¿De pie, doña Hortensia? La señora asintió con cariño. Gracias a Renata. Elena entrecerró los ojos con una sonrisa falsa. ¿Podría liberar a Renata un minuto? Necesito ayuda con un asunto. Hortensia extrañó, pero Renata aceptó por educación. Caminaron por el corredor hasta quedar lejos de la puerta. De repente, Elena la empujó contra la pared, la voz impregnada de veneno. Miserable, ¿por qué ayudaste a esa vieja? Yo deseaba que se fuera de este mundo, así Alejandro se casaría conmigo. Renata se quedó helada. Suélteme, ordenó, empujándola de vuelta. La rubia casi cayó. Un grito retumbó por el corredor. ¡Elena! Elena llevó la mano al pecho fingiendo llanto. Ella me empujó, Alejandro. Renata palideció cuando él se acercó. Señor, yo... Él no la dejó terminar. Caminó hasta Elena, la mirada encendida. Sal de mi casa ahora mismo, y nunca más te atrevas a hablar así de mi madre. Lo escuché todo. Elena empalideció. Alejandro, por favor. ¡Ahora!, rugió él, y ella salió corriendo, humillada. Cuando el silencio volvió, Alejandro respiró hondo y se volvió hacia Renata. ¿Estás bien? Su voz era firme, pero llena de culpa por lo que ella acababa de pasar. Renata asintió, aún temblando. Estoy bien, señor. Entonces, sin pensar, tomó su mano. Ven conmigo. Entraron juntos nuevamente en el cuarto. Hortensia sonrió al verlos de manos dadas y Renata se soltó enseguida. Doña Hortensia, muéstrele. Hortensia se puso de pie desde la silla, con orgullo evidente. Alejandro llevó la mano a la boca, emocionado. Mamá, estás de pie. Se acercó y besó su frente. Renata ha sido paciente contigo, madre. Alejandro volvió la mirada hacia la joven, y allí había un brillo distinto, profundo. Hortensia lo percibió, como madre, como mujer, que Renata había tocado no solo su vida, sino también el corazón de su hijo. Algo estaba cambiando y nadie podía negarlo. Esa noche hubo fogata nuevamente. Renata adoraba esos momentos con los amigos, riendo, cantando, aliviando el peso de la semana. Cuando llegó, todos la recibieron con sonrisas, ya sabiendo del fin del noviazgo. Entre una canción y otra, sentada cerca de las llamas, sintió a alguien acercarse. Era Alejandro. Llegó sin vacilar. ¿Bailamos? Renata se sonrojó, pero aceptó. El grupo abrió espacio, y Mateo comenzó a tocar la bandurra con un ritmo alegre. Giraban despacio, y Renata notó algo que nunca había visto. Alejandro estaba ligero, sonriendo de verdad, sin el peso de la responsabilidad que siempre llevaba. No esperaba verlo así, dijo ella, tímida. Yo tampoco, respondió él. Su mano encontró nuevamente su cintura, acercándola un poco más. El toque firme aceleró el corazón de la joven. Sus ojos se encontraron y permanecieron. Algo crecía allí, imposible de negar. Bailaron, sonrieron, conversaron, comieron, y cuando la música terminó, el calor entre ellos era más fuerte que la fogata. Alejandro la acompañó de regreso a la mansión, caminando a su lado mientras los empleados intercambiaban miradas divertidas. A mitad del camino, él se detuvo. «Renata». Ella se giró despacio. «Sí, señor. Gracias por lo que hiciste por mi madre. Yo ya no creía que volvería a ponerse de pie».
Renata sonrió suave. Todo lo que hice, lo hice con gusto. Alejandro dio un paso adelante y tomó sus manos. Desde la primera vez que bailamos no he podido sacarte de mi cabeza. El corazón de Renata tropezó en el pecho. Ella tampoco había podido. Él se acercó, apartó un mechón de su rostro y la besó. Un beso cálido, firme, lleno de ternura contenida. Su mano envolvió su cintura y Renata se entregó completamente. Cuando sus labios se separaron, ella murmuró: «Usted dijo que no podía tener sentimientos por mí». Alejandro sonrió acariciando su rostro. «Mentí», y la besó de nuevo. Después de aquel beso, todo cambió entre Renata y Alejandro. No había promesas ni largas declaraciones, pero la forma en que sus miradas se buscaban decía lo que las palabras aún no se atrevían a pronunciar. Renata trabajaba durante el día cuidando a doña Hortensia, y la señora percibía claramente la nueva felicidad que iluminaba a la joven. Alejandro también parecía más ligero, más presente. Hortensia sonreía en silencio, segura de que, en el momento adecuado, ellos mismos le contarían la verdad que ya desbordaba. Durante una conversación en la biblioteca, Renata mencionó su preocupación constante por el padre. «Él necesita trabajar, Alejandro, y es excelente en la huerta. Podría ser útil aquí, y yo lo mantendría vigilado». Alejandro pensó unos instantes y asintió. «Tráelo, aquí tendrá ocupación y supervisión». Así Justino llegó unos días después, tímido pero decidido. Renata le arregló un cuarto, lejos de la ciudad y de sus tentaciones. Todos los empleados lo acogieron, por cariño a Renata y también para vigilarlo. El ambiente ganó un nuevo equilibrio. Renata cuidaba a Hortensia con dedicación. Alejandro aparecía con más frecuencia en el cuarto de la madre, siempre con algún pretexto, pero inevitablemente sus ojos buscaban los de Renata. Las noches se encontraban en la biblioteca, donde conversaban durante horas. A veces leían juntos, otras hablaban de sueños, miedos y recuerdos de infancia. También paseaban por los jardines en tardes tranquilas, riendo de cosas pequeñas. Eran momentos robados, inocentes, pero llenos de algo que crecía demasiado rápido. Ese viernes, doña Hortensia sorprendió a todos al anunciar durante el desayuno: «Quiero ir a la fogata esta noche». Hubo silencio y luego euforia. Clara corrió a preparar un abrigo, Mateo acomodó una silla ligera, Rafa consiguió mantas. «Antes de enfermarme, yo iba a todas», recordó ella con orgullo. Renata sintió el corazón vibrar. Ver a la señora recuperar su propia vida era su mayor recompensa. Alejandro, al escuchar la noticia, sonrió con un orgullo que ya no escondía. La fogata brillaba como un pequeño sol al fondo de la propiedad. Los empleados cantaban, reían, bailaban. El sonido de la bandurra llenaba el aire. Cuando Hortensia llegó, todos aplaudieron. «Nuestra estrella regresó», gritó Mateo. La señora rió y, apoyada en el brazo de Renata, pidió cantar una canción antigua. Su voz, aún suave, resonó en la noche y sacó lágrimas a más de uno. Era como si la vida hubiese vuelto a circular dentro de ella. Renata sostenía la mano de la señora emocionada. Justino también estaba allí, más ruborizado, con la ropa bien cuidada que Renata le había preparado. Conversaba con Hortensia, contando historias de juventud con una vivacidad que pocos recordaban haber visto. Alejandro observaba desde lejos, con una leve incomodidad en la mirada, temeroso de cómo aquello lo afectaba. Pero Renata, notando su inquietud, tocó su brazo suavemente. «Mi padre está bien, y ambos merecen ser felices. Ellos se gustan». Alejandro respiró hondo y asintió, convencido por las palabras de ella. La fogata seguía viva, crepitando en medio de la noche, iluminando rostros y revelando sonrisas sinceras. Alejandro no apartaba la vista de Renata, que celebraba con los amigos como si siempre hubiese pertenecido a aquel lugar. Teresa comentó con Clara: «El patrón está enamorado de esa niña». Clara rió, de acuerdo. El ambiente era de alegría verdadera, de esa que no se finge. La música se volvió más suave,
y los músicos bajaron el ritmo. Algo en el aire comenzó a cambiar, como si el destino aguardara una señal. Alejandro dio unos pasos hacia adelante, deteniéndose en el centro del círculo iluminado. El murmullo cesó. Todos lo miraron. Al fin y al cabo, él nunca se colocaba en el centro de nada. Renata estaba cerca de Mateo cuando sintió el corazón acelerarse. Alejandro extendió la mano hacia ella, no para una danza, sino para llamarla a su lado. Renata caminó despacio, el rostro encendido, las manos temblorosas. Cuando llegó hasta él, sus respiraciones se encontraron. Ella sentía que algo enorme estaba por suceder. «Renata Álvarez», dijo él, con voz firme pero cargada de emoción, «llegaste a esta casa como un soplo de esperanza». El murmullo alrededor aumentó levemente. Él continuó: «Le devolviste la vida a mi madre, devolviste paz a mis días, y trajiste a mí algo que creí que nunca volvería a encontrar». Renata tragó en seco, los ojos llenos de lágrimas. Justino observaba desde lejos, orgulloso. Hortensia sonreía como si siempre hubiera sabido lo que vendría. Entonces Alejandro se arrodilló ante ella, y los empleados contuvieron la respiración. Mateo dejó de tocar. Teresa llevó la mano a la boca. «Te amo, Renata», dijo él sin ningún temor. «Amo tu valentía, tu bondad, tu fuerza, y quiero que estés a mi lado para siempre». Renata temblaba, el corazón latiendo como nunca. «Renata Álvarez, ¿aceptas casarte conmigo?». La fogata ardía con fuerza, como si iluminara solo a los dos. El mundo entero esperaba su respuesta. Renata llevó las manos al rostro, emocionada, mientras lágrimas cálidas caían por sus mejillas. Miró a Alejandro, arrodillado, vulnerable, decidido. Miró a Hortensia, que sonreía con los ojos brillando, y luego a su padre, que asentía con un orgullo discreto. Entonces sonrió como nunca antes. «Sí, Alejandro, acepto». El círculo estalló en aplausos y alegría. Alejandro se levantó y la atrajo hacia un abrazo fuerte, y luego la besó frente a todos. Era el inicio de una nueva vida, y nadie dudaba de ello. Los preparativos para la boda comenzaron el lunes, trayendo un movimiento distinto a la mansión Montero. Teresa organizaba listas, Clara probaba nuevas recetas y Hortensia, sentada en su sillón, sonreía cada vez que escuchaba la palabra boda. Renata aún no podía creer que aquella semana realmente le perteneciera. Una mezcla de ansiedad y alegría la acompañaba en cada paso. Rosa, ahora encargada de confeccionar el vestido de novia de Renata, sugirió que fueran a comprar telas a la única tienda del pueblo, la tienda de Matilda. Renata iba a protestar, pero terminó aceptando. Apenas entró en la tienda, Renata sintió el cuerpo tensarse. El ambiente parecía idéntico al día de la humillación. El olor a tela engomada, el brillo frío de los exhibidores y la mirada afilada de la dueña. Matilda, al verla, alzó el mentón con desprecio, como si el tiempo no hubiera cambiado nada. «¿Qué vienes a hacer aquí otra vez?», preguntó, sin ocultar el veneno en la voz. «¿Tocar lo que no puedes pagar?». Renata respiró hondo, manteniendo la postura. Rosa entrecerró los ojos, lista para el enfrentamiento. Matilda dio un paso al frente, cruzando los brazos. «Habla rápido, Lo. ¿Qué quieres? Tengo que atender a clientes de verdad». El desprecio cortó el aire como una navaja. Renata intentó responder con educación, pero Rosa no lo permitió. La costurera avanzó con firmeza, el rostro lleno de satisfacción. «Cuidado con tu lengua, Matilda. Renata no es cualquier persona. ¿Sabías que es la nueva señora Montero? Se casan el sábado, querida». La tienda entera quedó en silencio. Matilda abrió los ojos, perdida entre el shock y el pavor. «Sí, señora Montero. ¿Cómo? Así», balbuceó sintiendo las piernas aflojarse. Rosa confirmó con una sonrisa amplia. «Exactamente, la futura esposa de don Alejandro». Renata no dijo nada, solo observó. El cambio en la expresión de Matilda fue inmediato, de arrogancia a sumisión en cuestión de segundos. Yo no lo sabía. Discúlpeme, señorita Renata.
Fue un malentendido. Intentó recomponerse, pero el momento ya estaba perdido. Renata finalmente levantó el rostro, digna, serena y firme. «Señora Matilda, yo pretendía comprar todo mi guardarropa aquí. Iba a gastar un buen dinero». La mujer abrió más los ojos, desesperada. Renata continuó. «Pero cambié de opinión». Se acercó con suavidad, sin agresividad, solo verdad. «Prefiero que Rosa, que por cierto es una excelente costurera, haga mi vestido, aunque fuera con una sábana». Rosa mordió el labio para no reír. «Y además», completó Renata, con una elegancia que dolía más que cualquier insulto, «no pienso comprar ni un hilo más en esta tienda». Matilda quedó inmóvil, enrojecida de vergüenza. Renata se giró hacia Rosa. «Y prepárate, porque pronto tu competencia va a existir. ¿Verdad, Rosa?» La costurera abrió una sonrisa confiada. «Por supuesto». La tienda entera contuvo el aire, mientras Matilda tragaba su propio orgullo herido. Ambas salieron de la tienda riendo, sintiendo la ligereza de quien cierra un ciclo de dolor con dignidad. Rosa, aún animada, dijo: «Quisiera ver la cara de ella, si de verdad abriéramos una tienda». Renata sonrió, se giró hacia Rosa y dijo: «¿Y quién dijo que no la abriremos, Rosa?» La costurera saltó sobre ella. «¿De verdad? No juegues conmigo». Renata respondió: «Sí, hablaré con Alejandro». Al regresar a la mansión, Hortensia pidió detalles y al escuchar que Renata se había defendido con elegancia, sonrió orgullosa. «Siempre supe que tenías carácter, niña». Alejandro también escuchó el relato y rió, negando con la cabeza. «Matilda va a soñar contigo durante semanas». Esa tarde, Renata ayudó a Hortensia a elegir un vestido azul suave para la ceremonia. Justino apareció con flores recogidas del campo, queriendo contribuir a la boda de su hija. Era visible cuánto había cambiado. Más firme, más atento, más presente. Renata sonrió orgullosa. Todo parecía finalmente encajar. La mansión entera vibraba con la llegada del gran día, y Renata sentía que vivía un sueño que nunca se atrevió a pedir. La noche del viernes al sábado, sentada al borde de la cama, Renata respiró hondo, pensando en todo lo que había vivido desde el día en que entró en aquella tienda por primera vez. La humillación, el miedo, el rescate, el amor, la sanación. Todo la había llevado hasta allí. Mañana sería el día en que se convertiría en esposa de Alejandro Montero. Cerró los ojos y sonrió. El día de la boda amaneció con una luz dorada que parecía bendecir toda la ciudad. La mansión estaba en movimiento. Los criados cargaban flores. Clara preparaba dulces y Rosa, con las manos temblorosas de orgullo, revisaba por última vez el vestido que había cosido para Renata. Cuando Renata se lo puso, la tela marfil abrazó su cuerpo con suavidad, resaltando su juventud y delicadeza. Se miró al espejo y casi no reconoció a la joven que había sido humillada en la plaza meses atrás. Ahora era una mujer lista para empezar una nueva vida. La carreta partió despacio rumbo a la iglesia, llevando a Renata y a Justino sentados lado a lado. El padre estaba elegante, afeitado, con la mirada firme y sobria que Renata había deseado ver durante tantos años. «Estás hermosa, hija», dijo emocionado. Renata apretó su mano. «Gracias, papá». La iglesia estaba llena, con gente de pueblos vecinos que venían a presenciar aquella unión tan comentada. Cuando Renata bajó de la carreta, escuchó suspiros de admiración. Hortensia, sentada en la primera fila, sonrió al verla entrar. Alejandro la esperaba en el altar, impecable, pero con la mirada humedecida. Cuando Renata comenzó a recorrer el pasillo, la luz de las ventanas iluminó su vestido como si estuviera hecha de aurora. Cada paso resonaba como una promesa. Alejandro casi olvidó respirar al verla acercarse. «Estás perfecta», murmuró cuando ella llegó a su lado. Renata sonrió, con lágrimas contenidas. Era el reencuentro de dos almas que se habían reconocido en el instante en que se tocaron por primera vez. La ceremonia fue serena y profunda. El sacerdote habló sobre amor,
valentía y nuevos comienzos, palabras que parecían describir la historia de ellos. Cuando preguntó si Renata aceptaba a Alejandro como esposo, ella respondió con firmeza: «Sí, acepto». Él repitió el compromiso con la misma intensidad. Hortensia enjugó las lágrimas. Justino apretó el pañuelo en el bolsillo del saco. Y cuando los dos se besaron, la iglesia estalló en aplausos calurosos. Era como si toda la ciudad celebrara la victoria de la bondad sobre la injusticia. La fiesta en la mansión comenzó aún con el sol alto. Las mesas en el jardín estaban decoradas con flores blancas y jarrones de cristal que reflejaban la luz de la tarde. Los músicos tocaban melodías suaves y Hortensia fue guiada hasta un lugar especial, desde donde podía ver todo cómodamente. Rosa caminaba radiante, siendo felicitada por la excelencia del vestido que había confeccionado. Justino conversaba con Teresa y Rafa, riendo como un hombre que había recuperado su dignidad. Renata sentía que estaba rodeada de una nueva familia. Cuando anocheció, encendieron la fogata, iluminando el jardín con un brillo anaranjado. Los invitados bailaban, comían y conversaban animadamente. Alejandro observaba a Renata desde lejos, conversando con Clara y Rosa, riendo con la espontaneidad que siempre había encantado a todos. Se acercó y extendió la mano. ¿Puedo bailar con mi esposa? Renata se sonrojó como la primera vez y aceptó. Bailaron despacio mientras el viento nocturno acariciaba el jardín. «¿Sabes?», dijo Renata, apoyando la cabeza en su hombro. «Ahora que mi padre está cuidando de doña Hortensia y ella ya no necesita mi ayuda, creo que quizá pueda abrir un negocio». Alejandro arqueó las cejas, curioso. «¿Qué negocio, mi amada?». Ella sonrió. «Quiero ayudar a Rosa a abrir una tienda de vestidos. Ella tiene talento, podemos ganar mucho dinero y yo puedo administrar». Alejandro rió con ternura. «Claro que estoy de acuerdo, más aún sabiendo que ustedes dos quieren volver loca a Matilda». Renata rió también, y luego tomó el rostro de él con cariño. «Te amo, Alejandro. Gracias por haberme salvado aquel día, por haberme visto cuando nadie más lo hacía». Los ojos de él brillaron bajo la luz de la fogata. Se inclinó, tocando suavemente su frente con la de ella. «No fui yo quien te salvó. Tú nos salvaste a mí, a mi madre y hasta a tu padre. Trajiste vida a esta casa». Su voz salió baja, casi un susurro, pero llena de verdad. Alejandro deslizó la mano por su cintura y la besó. Un beso cálido, intenso, tierno, lleno de todo lo que habían vivido y de todo lo que aún construirían. Cuando separaron los labios, él completó: «Yo también te amo, Renata Montero». Ella sonrió con el corazón lleno, sintiendo que por fin su vida había encontrado un hogar. Y así cerramos esta historia. Un amor que nació de lo improbable, creció en la valentía y se eternizó en el respeto. Si llegaste hasta aquí, cuéntanos en los comentarios qué parte tocó más tu corazón. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete para acompañar nuestros romances de época. Gracias por quedarte hasta el final.